Muy buenos días, muy buenos días. Excelente inicio de semana. A gran bendición de la salud. Y realmente, pues, una semana extraordinaria donde comenzamos la segunda parte de la batalla. No sé, creo que me estoy congelando. No sé si me estoy viendo bien o se está congelando hoy. ¿Qué dicen ahí? Porque en la pantalla pequeña, bueno, vamos a ver porque he tenido últimamente fallas en el internet. Llegaron hoy vienen a arreglarla, ¿ok? Entonces, bueno, ahí Daniel, si puedes ayudarme con eso, te agradecería, para poder comenzar. Perdón, un minutico. Bueno, de todas maneras, pues el sonido sí está bien mientras que se corrige esto. El sonido sí se escucha bien. Se escucha bien. Está perfecto. Se escucha bien. Perfecto. Bueno, mis queridos amigos, socios de Social Economic Networkers, como digo, bienvenidos a más, en donde es importante que nosotros podamos comprender cuál es el valor agregado o los valores agregados de poder pertenecer a un equipo como Social Economic Networkers. Las percepciones son poderosas. Las percepciones son diálogos concluyentes, diálogos interpretativos que, según uno de los expertos en el impacto de las percepciones, tienen en el devenir de cada uno de nosotros. En ese orden de ideas, una de las cosas que tenemos que tener vienen desde nuestras experiencias. Normalmente, lo dice Stephen Covey en una de sus frases más importantes, vemos el mundo no como el mundo es, sino como nosotros somos. Y nosotros, inconsciente o conscientemente, somos una serie de experiencias, somos una serie de vivencias que se han convertido en poderosos prismas que nos hacen determinar una realidad. Uno de los ejemplos que yo siempre doy cuando hablo un poco de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva aplicada al network marketing es, yo le digo a las personas, piensen en un perro. ¿Okay? El 95% de las personas, cuando yo les pregunto en qué raza de perro pensaron, me dicen que pensaron en esa raza, pastor alemán, pitbull, bull terrier, porque de alguna u otra manera en su vida han tenido una experiencia con esa raza. En otras palabras, la experiencia determina la manera en que nosotros procesamos el mundo. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto con redes de mercadeo? Pues mucho, mucho porque si bien es cierto, es un gran valor agregado el pertenecer a un equipo donde cada persona decide a quién se convierte en su mentor, porque mentor es una palabra que no se le puede decir a cualquier persona, ¿ok? El mentor tiene que tener unas condiciones, tiene que tener unas características. Ojalá todo el mundo pueda llegar a ser un buen mentor, pero un mentor tiene que ver con alguien que exprese, ¿ok? Experiencia, que exprese sabiduría, que exprese trayectoria, y en el mundo de los negocios, pues obviamente que exprese resultados. ¿Okay? Yo creo que a veces la palabra mentor, y me incluyo, muchas veces se desvirtualiza cuando cualquier persona es mi mentor o ella es mi mentora, porque como dice mi mentora y resulta que su mentora ni siquiera hace los puntos, su mentora no está comprometida. O sea, el hecho de que una persona te haya traído al negocio no significa que por ese hecho se haya ganado la palabra mentora. En otras palabras, mentor es una palabra que hay que ganársela, ¿ok? No te la da un código. Y en el mundo de los negocios, pues hay dos palabras que inciden mucho en la mentoría, mucho, mucho. La primera
tiene que ver con integridad, ¿ok? Tiene que ver con tu forma de ser, cómo expresas tu carácter dentro del negocio, tus valores, tus principios, ¿ok? Tu conducta intachable frente a tu organización, frente a nuestro socio gestor. Y la segunda, una de las palabras, pues que afortunadamente a unos nos gusta mucho y desafortunadamente a otros no les gusta porque los confronta. ¿De acuerdo? La palabra resultados. Palabra resultados. La palabra resultados, frutos, inclusive esto tiene una fundamentación bíblica, ¿no? Donde dice, por sus frutos los conoceréis. O sea, en otras palabras, los frutos en cualquier actividad aparejados de una conducta íntegra, lo que muestra la escritura es que realmente hay un carácter, hay una forma de ser, de actuar, de pensar que produce resultados. Lo voy a volver a decir, hay una forma de ser, de actuar, de pensar que produce resultados. Los resultados tienen que ver con una forma de ser y la forma de ser pues se va desarrollando dentro del proceso. Ahora, ¿qué queremos llegar a ser? Queremos llegar a ser networkers exitosos. Eso es lo que queremos llegar a ser. ¿Qué implica el que yo quiera llegar a ser un networker exitoso? ¿Qué tiene que ver eso? O sea, y cómo de alguna u otra manera mi percepción puede estar afectando positivamente o negativamente algo que es determinante y que tiene que ver con este taller, la ejecución. ¿Entiendes? La ejecución. Una de las razones por las que muchas personas no prosperan como podrían prosperar de acuerdo a su potencial es porque nosotros hemos sido programados, hemos sido activo que se llama prusiano. El sistema prusiano tiene una regla. Aprende y haces. Entonces, muchas personas creen que estudiar demasiado es un prefacio para poder tener éxito en el mundo del emprendimiento, no en el mundo del aprendimiento. No, en el mundo del aprendimiento significa que los resultados están íntimamente ligados a tu capacidad de ejecutar una idea, de ejecutar un sueño, de ejecutar una meta, de volverlos disciplina, agenda, acción, consistencia. O sea, y eso ya no tiene que ver con un conocimiento, tiene que ver con una forma de ser. Por eso, en su libro El cuadrante del flujo del dinero, un librazo que recomiendo a todo el mundo, Kiyosaki dice, la transferencia o la transición de la mentalidad del cuadrante izquierdo, empleado y autoempleado, ¿ok? Hacia el cuadrante derecho, donde la primera virtud es que tú puedas ejecutar una idea, que tú puedas volver un sueño meta. El mentor en la guía del éxito dice, ¿cuál es la diferencia entre un sueño y una meta? ¿Ok? La diferencia es que las metas, él dice bien claro, parafraseando, las metas son los sueños convertidos en acción. La meta son los sueños convertidos en acción. ¿Y qué es la acción? Una forma de ser. ¿Qué es la procrastinación? Una forma de ser. ¿Qué es la disciplina? Una forma de ser. No es un saber, es una forma de ser. ¿Qué es la indisciplina? Una forma de ser. ¿Entiendes? ¿Qué es el enfoque? Una forma de ser. ¿Qué es el desenfoque? Una forma de ser. Por eso, por sus frutos los conoceréis. En otras palabras, en el mundo del emprendimiento, opiniones, comentarios, no tienen realidad porque al final esa óptica mercantil que todos debemos tener implica que tú puedas comprender que la compañía solamente te paga por resultados. Los que consideren, escriban ahí, me pagan por resultados. Me pagan por resultados.
no me pagan por opiniones, no me pagan por quejarme, no me pagan por querer, no me pagan por desear, me pagan por resultados. Y resultados es una forma de ser, es una forma de ser. Hace algunas semanas atrás, yo traté de encontrar, yo quería decirle algo a una persona que que estaba poniendo, digamos, su confianza y me pidió algunos consejos. Y últimamente he tenido digamos, la precaución de poder decir, ¿quieres que te hable como amigo o quieres que te hable como mentor? ¿Okay? ¿Por qué? Porque normalmente los mentores tenemos que decir cosas que a la gente no le gustan. Y yo le digo, mira, quiero que lo tomes de la mejor manera, pero considerando por tus redes sociales, y mira, he tratado de ser lo más respetuoso posible en mi comentario, porque son temas muy álgidos, son temas muy sensibles. Yo le digo, pero si yo, ok, que a veces veo tus redes sociales o me llega un estado, la primera definición que yo tendría es que yo creo que tú eres pastora. Le dije, tú eres pastora, porque de cada 10 cosas que publicas, 8 o 9 tienen que ver con tu pastor, con tu credo religioso, con tu parte espiritual, pero no tienen que ver mucho con el negocio. En otras palabras, tu percepción. Acá hay gente que cree que leyendo la Biblia va convirtiéndose en un networker exitoso. Amigos, no, nunca confundamos gimnasia con magnesia, ¿ok? Y siempre en esa parte, pues tendrás las personas, no, que primero Dios y que el esto y que el otro. Esos son temas que no entran dentro de un argot debatible porque son temas muy sensibles. Porque al final, fíjate que For Life te dice, mira, yo no me meto en tu parte religiosa, no me meto en tu parte filosófica, no me por. Acá hay un plan de pagos, acá hay una tabla de logros y te pago cuando lo logres. Punto. ¿Ok? O sea, te pago cuando lo logres. No te pago en determinado momento por cualquier otra percepción porque estás en un modelo de negocio. Y cuando hablamos de motivaciones universales, escuchen bien esto, tú no puedes meterte en el tema de las religiones, pero sí puedes hablar de un principio universal, ¿ok? Que no tiene mucho que ver con la religión per se, sino con una norma de vida que se llama la integridad, ¿ok? La integridad es un principio universal. Por eso cuando hablamos de nuestro sistema educativo, no hablamos de los valores y principios de los metodistas, de los adventistas, de los testigos de Jehová, de los católicos, no. Hablamos de principios rectores que gobiernan la efectividad y las relaciones humanas. ¿Okay? Gobiernan la efectividad y las relaciones humanas como el principio de la igualdad, el principio de la libertad, el principio del amor, el principio de la gratitud, el principio de la lealtad, el principio de la integridad. Son principios universales para precisamente no entrar en temas tan subjetivos como el derecho que cada quien tiene a escoger su camino de autorrealización espiritual o de su relación con Dios. Pero entonces, volviendo al tema de las percepciones afectan la ejecución, para bien o para mal. Y una de las cosas que nosotros comprendemos es que esto es una profesión. ¿Okay? La guía dice que Social Economic Networkers es un equipo de profesionales. Y a veces uno tiene que recalcar en estos temas porque qué fácil es irse por el lado de la comercialización. Qué fácil es irse por el lado del discurso ambiguo en donde pareciera ser que tenemos que ser paramédicos o médicos o algún tipo de profesional en la salud para poder aprender a construir una red, lo cual es completamente erróneo. Si eso fuera así, pues la gran mayoría de platinos serían médicos. Y la realidad no es eso. Tenemos platinos, ex guardias de seguridad, ex empleadas domésticas, ex veterinarios, o sea, los platinos vienen de diferentes procesos. Entonces, muchas veces esa percepción puede estar errática. Y hay algo que es muy importante que tú puedas entender, y con esto quiero comenzar con el tema, y te lo digo
no para sacar orgullo ni, no me interesa eso, te lo digo sobre el fundamento de mi diplomado en el network marketing, de poder entender la claridad de la percepción cuando comencé a comprender cómo se ejecuta una red de autoconsumo versus cómo se ejecuta una red de comercialización. Son dos cosas completamente diferentes. O sea, cómo de alguna otra manera tú puedas entender y decir, ah, Perotti, eso significa que las redes de autoconsumo, para poder maximizar el retorno, tienen una forma de ejecución diferente a las redes de comercialización. Entonces, ahí es donde cada quien se identifica. Yo no hago estos talleres para que la gente me siga. No, yo hago estos talleres para que aquellos que a voluntad propia se identifican con mi percepción, con la manera en que yo lo haga, puedan enfocarse en la palabra más importante, que es resultados. En otras palabras, entré para tener resultados. Porque no puede ser posible, amigos, que vamos a ver, Pepito es una persona que quiere tener resultados, pero lleva años y años y años y años sin tenerlo. Entonces, por live no le va a decir absolutamente nada, pero te puedo garantizar que su cheque no es un cheque que realmente manifiesta o expresa el potencial de nuestro modelo empresarial en cuanto a ganancias y libertad se refiere. Entonces, ahí es donde yo entro. Cómo en determinado momento los planes de pago se ejecutan diferente dependiendo del tipo de plan. Y para eso, pues quiero que ustedes graben esta máxima. No como con el punto que se va, como con el residuo que regresa. Lo voy a volver no como con el punto que se va, ¿ok? Como con el residuo que regresa. Eso es algo muy importante porque hay muchas personas. Yo recuerdo una vez una persona que se salió de For Life precisamente porque él decía que tenía una estructura de 1.000.000 de puntos. Y una vez en un asado yo le dije, no tienes una estructura, tienes un volumen, que es muy diferente. Porque si tuvieras la estructura, ya serías platino, porque es un requisito para ser platino tener 1.000.000 de puntos. Y qué bueno que los tengas, pero no tienes la estructura. ¿Ok? Tú puedes en determinado momento mandar mucho volumen y recibir poco cheque. Lo voy a volver a repetir. De acuerdo con el plan de pagos de For Life. Ahora, esto no debería ser muy complejo entenderlo. O sea, recuerdo hace algún tiempo atrás, una presidencial que no reclasificaba me pidió una ayuda, yo se la otorgué y sacamos con la conclusión de que todos los meses dejaba de ganar o perdía $340, si mal no recuerdo, por no reclasificar a su presidencia. Y yo le digo, estás perdiendo más de $5,000 al año, ¿ok? Porque de alguna otra manera, como en estos negocios somos muy propensos al desánimo, a la reactividad y no a la proactividad y al replanteamiento, ¿ok? Esa es una forma de ser. Los empresarios replanteamos, otros reaccionan. Los empresarios comenzamos a analizar, bueno, ¿dónde puedo corregir el error, el defecto? La persona normal se desanima y se achanta y dice, bueno, pues tendré que vivir con esto. Es una forma de ser. ¿Y por qué no cobraba esos 330? ¿Por qué? Porque resulta que tenía un volumen en el cuarto, quinto, sexto nivel para abajo, o en el cuarto, porque pues después hablamos de que quinto, sexto nivel, eso es otro tema, pero como no reclasificaba el presidencial, no lo cobraba. Se iba el volumen de ese nivel, pero no regresaba el punto. Por lo tanto, la máxima, ¿ok? Es cómo, ¿ok? Con el residuo que regresa, no con el punto que se va. Y acá les voy a dar otra máxima. Lo que maximiza el residuo que regresa es la estructura. En un plan de pagos como el de For Life, ¿ok? Se maximiza
el retorno de la regalía con la estructura, no con el volumen. ¿El volumen es importante? Sí lo es. La estructura es determinante. Muy sencillo entenderlo. Platino, se me bajó el cheque. Bueno, se te bajó el cheque porque este mes no reclasificaste estructura al diamante y tienes 900 puntos que no has cobrado al 6%. Tienes 900 puntos que no has cobrado al 6%. El volumen está. Lo que no estuvo es la estructura. Entonces, amigos, ¿cómo poder entender que a nosotros no nos sirve la estrategia A, la estrategia B, la estrategia C? Nos sirve la estrategia que maximiza mis retornos en un plan de pagos como el de For Life. En un plan de pagos, porque resulta que si estamos haciendo redes para For Life, pues muy poco me interesa el plan de la compañía A o la compañía C o la compañía B. Me interesa cómo puedo maximizar esa regalía que regresa con un plan como For Life. Entonces vamos a comenzar con el tema porque este tema considero que es muy importante y si tengo que topar en dos pedazos, lo vamos a tomar en dos pedazos porque resulta que es determinante que tú puedas ganar dinero con For Life, ¿ok? Y para poder ganar dinero, ya dinero, entonces es muy importante que tú puedas entender cuál es la naturaleza, o vamos a decirlo de esa manera, cuál es el sistema de ejecución, cuáles son los principios rectores que maximizan un plan de pagos de For Life. ¿Cuál es el principio rector? Porque amigos, si esto fuera, cuando la gente no entiende eso, yo una vez le dije al mentor, mire, mi aporte al equipo, mi aporte, qué mal está la transmisión esta vez, voy a comenzar a pedir una revisión porque uno paga un tremendo plan que uno entienda. Entonces, acá viene la pregunta. ¿Qué tan importante, escúchame bien, qué tan importante es para ti ganar un buen ingreso o construir un buen cheque con For Life? ¿Qué tan importante? ¿Qué tan importante es para ti? O sea, a veces, y lo voy a decir con mucho respeto, yo veo personas que se romantizan tanto con el producto que sí, que nadie duda que aman el producto, que lo generan. Precisamente hablaba con una persona de Cali que me decía, es que yo amo el producto. Sí, yo le digo, pero es que deberías amar más los resultados porque entraste a For Life a tener resultados, amas el producto, pero es evidente que amando el producto no es lo suficiente como para ganar dinero porque tú me estás diciendo que no has ganado dinero y me estás diciendo que la persona que te trajo tampoco ha ganado dinero. Entonces, algo tengo que corregir sin que esa corrección se escuche o se perciba como el producto no es importante o no es necesario amar el producto. No, tú eres una persona, le digo, inteligente. Tú tienes que llegar a la conclusión es, definitivamente, algo tengo que mejorar porque a pesar de amar el producto, todavía no tengo el cheque que quiero tener. Y me dijo que había estado más de 6 años en For Life España. ¿Entiendes? Entonces, ahí es donde viene el replanteamiento. Le digo, ¿qué tan importante dentro del nombre de nuestro equipo es la palabra económica? Y yo no puedo pretender, ni quiero, ni me interesa que todo el mundo diga, Perotti tiene razón. No me interesa. Lo que yo quiero es que tú puedas tener resultados, no razón. ¿Ok? Resultados. En otras palabras, ¿a quién le gustaría, a menos en lo que a Colombia pertenece, tener o crear sus primeros 10 millones de pesos sólidos todos los meses? ¿A quién le gustaría eso? 10 millones como para comenzar. Pues hay gente y hay personas, a decirlo de una manera, y obviamente no voy a personalizar. El gran problema
la gran mayoría de personas, es su línea de auspicio. ¿Por qué? Porque muchas veces la línea de auspicio te dice que para que tú puedas maximizar tienes que vender. Entonces el otro dice, como la otra persona es esta posición, entonces como uno es nuevo, le copia. Y la palabra está, ese tienes que. Muchas veces ese tienes que, y por eso mucha gente no le caigo bien, es interés propio. No es interés real, es interés propio. ¿Entiendes? Es como diciendo, mira, como yo soy malo prospectando, como yo ya no quiero hacer más el negocio, como yo ya llegué a mi techo, entonces te pongo a vender, porque Perotti no tiene razón y porque Perotti, ¿ok? Pero lo que está haciendo esa persona es tirándose al network. Lo está dañando. Y el otro o la otra, como no tiene experiencia y lo ve como un mentor de mentores y esto, pues le hace caso. Y al final pasa el tiempo y de aquello nada, como decía William Vinascoche, de aquello nada. Mucho toque, mucha jugadita, mucho amor, mucho esto, mucho romanticismo y de aquello nada. O sea, del economic nada. ¿Ok? Del economic nada. Y amigos, entonces tú no puedes llamar a eso negocio. ¿Entiendes? Yo le digo a las personas, tu cheque ya es empresarial. ¿Entiendes? La ley 1700 dice que si tú ganas más de 10 millones de pesos en una red de mercadeo, usted tiene que ser persona natural responsable de IVA porque ese ingreso ya es considerado un ingreso empresarial. La pregunta es, ¿quién quiere un ingreso empresarial y más? ¿Entiendes? Y más. Bueno, ahora, si yo le digo a las personas, no te identificas conmigo, estás en todo tu derecho. Busca una persona, pero al final recuerda que el mejor mentor es aquel que te permite tener resultados. ¿Ok? Ese es el mejor mentor. Ahora, resultados no desde la óptica de una persona, sino desde la óptica de nuestro plan de pagos. Amigos, yo quiero decirte una cosa. Ninguno de los ejecutivos de For Life gana como el Life Reward Plan. Nuestro plan de pagos se llama Life Reward en inglés, que significa prácticamente, significa recompensas de por vida, haciendo alusión a las regalías. Life Reward Plan. ¿Ok? Life Reward Plan. Entonces, nuestro plan tiene unas características. Siguiente, por favor, Daniel. Que hay que ir entendiéndolas, que hay que ir comprendiéndolas. Y como te digo, si yo tengo que hacerlo esto en dos partes, no hay problema. Pero si tú realmente quieres mejorar tus ingresos, ¿ok? Y tu primera meta para los que aún no han llegado son los 10 millones de pesos mensuales, perfecto. En Hola 3, Richard Poe, ¿ok? Dice, es muy importante que usted comprenda cuál es la estrategia, ojo con eso, cuál es la estrategia que puede maximizar el plan de pagos. Lo vuelvo a repetir, es muy importante que usted comprenda, ¿ok? ¿Cuál es la estrategia que puede maximizar el plan de pagos? No dice cuál es su estrategia, no dice cuál es la estrategia de su mentor, no dice cuál es la estrategia, sino el plan de pagos. Y el plan de pagos es una matriz numérica. Por lo tanto, no admite subjetividades, no admite opiniones. Hay una forma de poder maximizar un plan. Y eso a mí me ha ayudado muchísimo desde la percepción econométrica. ¿Qué significa econométrica? Que puedo medir los números, que puedo verlo por un momento, así sea un 15%, un 30%, como con ojos, ¿ok? De dinero, ¿cómo maximizo? Si el plan hablara, ¿qué te dijera? Si el plan te dijera, mira amigo, la manera en que tú me maximizas es así. Ten en cuenta esto, mira cómo me comporto,
mira las variables que son controlables, mira las que no son controlables, mira lo que es duplicable, mira lo que es... En otras palabras, si el plan te hablara, tú sabes la cantidad de gente que entra for life con experiencias en planes diferentes que son completamente diferentes al plan de for life y que por ende, ahora lo voy a decir como uno de los medidores absolutos del plan. El gran desafío, amigo, y lo digo con todo respeto, espero que no lo tomen, ojalá tengamos millones de diamantes elite en nuestro equipo, millones de personas. Pero yo le digo a la persona, le digo, está muy bien, pero ¿eso es todo lo que quieres? O sea, te conformaste con la posición número 2 y porfueriaste las otras 12. O sea, que lo tuyo nomás era, y lo digo con respeto, era 3 millones de pesos, 4 millones, cuando pueden ser 30, 40. Es algo que uno tiene que respetar, amigos. La mentalidad de conformismo uno tiene que respetarla. Pero en su libro, Mi primer año en Network Marketing, Mark Jarnell dice, hay 3 tipos de planes de compensación en redes de mercadeo. Y esto hace alusión a que no, que si es matriz escalonada, si matriz que quiebra, si no quiebra, que si es híbrido, que si es... No, hay 3 tipos de planes. Los que están hechos para maximizar con la venta. Por ejemplo, con todo respeto, Herbalife. Herbalife es un plan que tú haces la red, pero la regalía que regresa se maximiza con la venta. En otras palabras, la comisión que regresa. Malo o bueno, no se trata de malo o bueno. Se trata de que tú puedas comprender que el socio o los socios decidieron poner ese plan. Es un plan que se maximiza con la venta. Hay otros planes que pagan más la primera compra o el auspicio. Te pagan un porcentaje muy importante. Es decir, si tú no estás auspiciando permanentemente, ¿ok? No estás maximizando el plan porque es un plan que de la primera compra te pagan el 50% y de la primera compra de tu frontal te pagan el 30%. En otras palabras, es muy representativo el impacto comisional del auspicio en tu cheque mensual. Bueno o malo, nuevamente, depende de la persona. Depende de la persona, depende de qué tanto la persona tiene la habilidad de la venta, qué tanto la persona tiene la habilidad del auspicio. Pero hay otros planes que pagan más la duplicación o la multiplicación. ¿Por qué? Porque la duplicación es lo que genera la multiplicación. Y ahora vamos a verlo. ¿En cuál creen ustedes que está el de For Life? ¿En cuál creen ustedes que está el de For Life? ¿Entiendes? En los de la venta, el auspicio o la multiplicación y duplicación. Ahí los leo. El auspicio, la duplicación, la duplicación, la duplicación, la duplicación. Muy bien. Te voy a explicar que el plan de For Life es, escúchame bien, es un híbrido entre el punto número 2 y el punto número 3. Y ahora lo voy a explicar. ¿Cómo en determinado momento tú puedes entender que la ejecución adecuada para un plan de For Life se centra en la diana? En otras palabras, lo que yo veo, los que escriban ahí, por favor, escriban, no lo tomaré personal. No lo tomaré personal. ¿Ok? No lo tomaré personal. En otras palabras, yo le digo a las personas, tienes que encontrar la mentalidad, el nivel mental, el nivel perceptivo que se llama resultados. Tienes que encontrar eso. Porque a veces yo los veo como la flecha que está fuera de la diana. Que el producto, que el consumidor, que el testimonio, que la historia, que yo quiero, que el esto y que el testimonio, que ese es uno que ya no tiene cáncer y que For Life, que mi socio gestor, qué hermoso, que David Leeson, y cómo lo adoro, que el esto, que el otro. Está muy bien, amigo. Pero ¿para qué entraste al negocio? ¿Para hacer una retórica? ¿Para hacer poemas de la oportunidad o para tener resultados? El dardo que está fuera de la diana representa
todo aquello en que tu mente cree que es lo más importante. ¿Entiendes? Yo entré para crear una empresa próspera llamada Red de Mercadeo. Entré para crear una empresa. Ese es mi objetivo. No significa que no sea feliz con mi socio gestor. No significa que no me tomo los productos. Tú sabes la ironía que yo he encontrado en 18 años de estar en esta compañía. Te lo voy a comentar, pero no se lo digas a nadie. Que no salga de esta sala. ¿Okay? Que las personas que más hablan de producto son las que menos consumen el producto. Apúntalo ahí. Las personas que más hablan de producto son las que menos plata tienen para consumir el producto. Eso es lo que yo, que hacen un discurso, pero cuando los veo en su cheque o en su volumen personal, no, amigos. Y yo creo que con miles de personas yo ya puedo sacar unas conclusiones importantes. ¿Entiendes? Entonces, la pregunta es, ¿cómo defines los resultados? En Social Economic Networkers hablamos de 3 resultados, pero que están interconectados. Hablamos de 3 objetivos. Hablamos de tu crecimiento personal, pero crecimiento personal ¿para qué? ¿Para qué crecimiento personal? ¿Con qué objetivo el crecimiento personal? ¿Qué tipo de crecimiento personal estamos hablando en nuestro negocio? Aquel crecimiento personal que te vuelve un pensador reflexivo, ¿ok? Que un poco más la persona ya se tiene que ir al Himalaya y meterse a un convento. No, no, no. ¿Qué tipo de crecimiento personal? A cualquier crecimiento personal que repercuta en los resultados. Porque si no, se queda en teoría, amigo. El crecimiento personal es para mi mentalidad, cómo desarrollo una mentalidad de resultado. Ahora, existe la contribución social, perfecto, pero la contribución social es para poder conectar con esa parte mística de propósito que tienen que equipo. Pero al final dice crecimiento personal, contribución social y prosperidad financiera. ¿Ok? Prosperidad financiera. En otras palabras, los resultados es una forma de ser. Escribe ahí. ¿Entiendes? Una forma de ser igual resultados. Cuando todavía no tienes esa forma de ser, sé paciente. La tendrás. La tendrás. Pensarás diferente. Le darás mucho más seriedad a tu proyecto. Comenzarás literalmente a pensarlo en grande. No te enfocarás en minucias, ¿entiendes? Tu mente va a ser más clara y definida. No vas a permitir que tu mente esté bombardeada de tantas percepciones y pensamientos que al final no te empoderan para tener resultados. Cuando la mente está llena de esques, pero, fueques, entonces es una mentalidad. O sea, cuando tú a determinado momento tienes que ya el 80% del negocio ya está hecho, tú tienes que ponerle el 20%, que son los que los resultados. Y los resultados hemos dicho en este taller, los resultados es una forma de ser. ¿A quién le gustaría tener esa forma de ser? ¿A quién le gustaría seguir desarrollando esa forma de ser? ¿Quién va por ese bronce? ¿Quién va por ese bronce elite? ¿Quién va por ese plata? ¿Quién va? Que no te importa quién no lo logra en el buen sentido de la palabra, sino que tú dices verdaderamente quién va por eso. Ahora, una de las cosas que yo he entendido en este negocio es poder ver el plan de pagos como una fórmula. Al ser formado en los números, ¿ok? Que yo lo que eso es todo, ya, no entres al taller, ¿entiendes? Pero si en determinado momento la idea es que tú puedas comprender, ¿me estoy escuchando o me volví a congelar? Ok. Entonces, ¿qué es una
fórmula. Históricamente en el devenir del progreso humano, ¿cómo han ayudado las fórmulas a entender o comprender nuevas realidades? A poder gobernar diferentes campos. ¿Cómo esas fórmulas han sido grandes verdades? Grandes verdades que han ayudado al progreso de la humanidad en diferentes partes de la vida. ¿Cómo estudió, cómo contribuyó en la ingeniería, en la arquitectura, en la astronomía, en todas diferentes, cuando Pitágoras descubrió que la hipotenusa es igual a sus catetos al cuadrado? O sea, ¿cómo descubrió? Porque si bien es cierto, en la vida normal o común y corriente casi no se aplica, pues se aplica en muchas otras áreas de la vida. ¿Entiendes? ¿Cómo descubrió, cómo contribuyó en la industria de la aeronáutica, de la física, de los aviones, de los cohetes, de los carros, que fuerza es igual a masa por aceleración? ¿Cómo una vez descubierto esa fórmula, ok, no se cambia porque son rectores? O sea, el impacto de cada una de las fórmulas en las diferentes realidades, ¿ok? ¿Cómo descubre una fórmula? Ahora, ¿qué es lo más importante de la fórmula? Escribe ahí que tú te adaptas a la fórmula. No tú no adaptas la fórmula a ti. Una vez la fórmula está escrita, tú te adaptas a la fórmula. Tú te imaginas en tu primera clase, ¿ok? De álgebra, decir, no, profe, yo creo que base por altura es sobre 3, no es sobre 2. Y yo creo que el radio de una circunferencia no es pi, ok, sobre 2, sino es pi sobre 3. Amigos, mientras más conozco al ser humano en su etapa adulta, más cree que se las sabe todas. Y como le decía una persona en Tunja, le digo, mira amigo, acá no vamos a debatir si sabes o no sabes. De nada sirve. Hay gente que hace del saber el destino final o el objetivo. No, señor. El saber que se convierte en prosperidad, el saber que se convierte en decisiones, el saber que se convierte en felicidad, es el objetivo del saber. Recuerda que el nombre de Dios no es yo sé, es yo soy. El nombre de Dios no es yo sé, es yo soy. En otras palabras, lo que él sabe lo convirtió en un ser. Saber para ser. Y eso es muy importante. De nada sirve que seamos un conocimiento, si tú no entiendes que el conocimiento es un medio. Conoceréis, conocimiento más ser, conoceréis la verdad. No dice solamente conocerla, significa serla. Y entonces, si el conocimiento lo vuelves una forma de ser, la verdad te hará libre. Promesa. En otras palabras, ¿cuál es el objetivo? Ser libre. Para ser libre, ¿qué tengo que hacer? Conocimiento más ser. Conoceréis. Entonces, muchas veces creemos que el sistema es el fin. El sistema no es el fin. El sistema es el medio para que tú seas un networker exitoso. Para que ese éxito, esa acción, la conviertas en ¿qué? ¿Cuál es la palabra más importante? Resultados, señores. Ay, Perotti no me gusta porque Perotti me confronta. Prefiero seguir así en mi mediocridad pasiva. ¿Entiendes? En mi autoengaño. Prefiero ser una mediocre o un mediocre buena gente, pero que no, nunca tenga resultados. No me gusta. Me confronta, me da angustia tener tantos resultados. Bueno, cada quien uno tiene que aceptar. ¿Entiendes? Pero cada vez que yo digo en un rally o en una reunión central, ¿quién quiere ser platino? Yo, todo el mundo quiere ser platino. ¿Quién quiere ser un cheque de platino? Yo. Y yo le digo, pues tienes que cambiar tu forma de ser para ser platino. Y todos estamos y todos estamos en ese proceso. Entonces, tú quieres hacer la diferencia. ¿Tú te imaginas que estas más de 600 personas lleguemos en los próximos 3, 4 años a un oro o a un platino? ¿Tú te imaginas? Por eso yo hago el taller.
¿Entiendes? Yo no hago el taller para aquel que se cree producto terminado, pero lamentablemente sus resultados no confirman lo que se cree. ¿Entiendes? No confirman. Una vez yo le dije a una persona que me dejó de hablar por el resto de su vida, pero que he confirmado, yo le dije, mira, mijito, a usted le falta mucho pelo para la moña. ¿Entiende? Tiene mucho potencial, pero no se cree. A usted le falta mucho. Usted todavía no clasifica ni papeluca. ¿Entiendes? Porque hay gente que tiene ego de platino, pero cheque de asociado. No sé si me dejo entender. Entonces, y al final, yo le digo, nunca te veo en las páginas de reconocimiento, nunca te ganas un viaje del gran escape, nunca te lees esto que lo otro. Oye, ¿entiendes? Al final son resultados. Resultados es una forma de ser. En esta fórmula, por un minuto, que esta fórmula, ¿por qué fórmula? Porque amigos, ahí yo no veo sino números, ¿entiendes? Y hay un número que todo el mundo le gustaría tener. ¿A quién le gustaría tener esos $17,500 mensuales, mes tras mes, tras mes, tras mes? Bueno, en la fórmula es un número. Yo le digo a las personas, oye, vamos a ver quién me está ahí, dice Rosita, Rosita o Paola, le digo, mira Paola, de 18,990, 2,300, 17,000, ¿cuál cheque te gustaría más? La respuesta es obvia, porque es un número y usted sabe, uy, platino, 17,000, perfecto, buena respuesta. Pero los 17,000 son una consecuencia, escúchame bien, son una consecuencia de principios rectores de ejecución. Principios rectores de ejecución. Estos principios son principios que se adaptan a nuestra fórmula, no a la fórmula de Chimbilay, porque amigos, a la hora de la hora, yo le digo, tienes que convertirte en la persona que va a tener resultados, no el que siempre llora, se desanima, se cambia de multinivel, hace esto, vende lo otro. No, resultados. De eso se trata. ¿Entiendes? Ay, pero es que estoy en mi crecimiento personal. Pues te felicito, pero ya llevas 10 años creciendo en personal. O sea, recuerda un poco más y te pudres. Por favor, no se trata de eso. Se trata de poder entender lo sencilla que es la fórmula cuando se comprende. Lo vuelvo a repetir. Lo sencilla que es la fórmula cuando se comprende. Ahora, sacamos la siguiente, dale clic en la siguiente, Daniel. No en la siguiente diapositiva, sino el clic. ¿Okay? Saquemos algo muy importante de esta fórmula. ¿Cuál es ojo con eso? Todas las columnas que estoy marcando, ¿ok? La siguiente, Daniel. Todas las columnas que estoy marcando dependen es decir, no existirían si no existiera. Sácame la amarilla por el momento, Daniel, por favor. No existirían si no estuviera la primera. Quiero que entiendan esto, es fundamental esto. La única columna que representa, número 1, a seres humanos y número 2, que es susceptible en la realidad de crecer exponencialmente. Lo voy a volver a repetir para que se les quede en el hipotálamo o en el subconsciente. Según el plan de mi socio gestor for life, según la fórmula de riqueza empresarial, la única columna susceptible en la realidad de crecer exponencialmente, es decir, que en la realidad es perfectamente viable que esa columna pueda crecer exponencialmente, es la columna de las personas. La columna de las personas. Cuando tú ves y das por sentado la viabilidad de que 6 personas que lo quieren hacer, traen otras 6, precisamente traen 6 porque son networkers.
Entonces, en la realidad, 6 personas que lo quieren hacer pueden traer a 6 personas que lo quieren hacer. Y que al hacer esa gestión, tú pasas de una red de 6 personas a 42 personas. Y que es precisamente, acá va una regla, ¿ok? Apunta ahí, los puntos no se hacen solos, alguien los compra. Y recalca ese alguien, porque hoy lo vamos a entender mejor. Los puntos no se hacen solos, alguien los compra. Gracias, María, por tu contribución. No se hacen, alguien no. ¿Y cómo se llama ese alguien? ¿Cómo se llama ese alguien? Transfer Factor, Renuvo, TF Boost. ¿Cómo se llama ese alguien? Persona, ser humano. ¿Entiendes? Los puntos no se hacen solo, los seres humanos los compran. Independientemente de las motivaciones porque los compran. Pero los puntos no se hacen solos. Hay seres humanos que los compran independientemente de las motivaciones. Lo compro porque me ha caído muy bien el producto. Perfecto. Lo compro porque estoy haciendo el negocio. Perfecto. Lo compro porque los revendo. Perfecto, pero alguien los compra. No se hacen solos. Tiene que haber una conducta humana, tiene que haber una transacción comercial. Entonces, esto me da paso para la otra consecuencia. Mientras más personas compren el producto, más volumen tengo yo. Mientras más personas. Porque la pregunta es, oye, vamos a preguntarle a Lucy o a cualquier persona que me quiera responder. De la columna del volumen, ya les pregunté del cheque, ahora les pregunto del volumen, ¿cuál de los volúmenes les gustaría tener ya en su organización? De la columna del volumen, ¿cuál de los volúmenes les gustaría tener ya? Dice Claudia Bedoya, 194,000. Respuesta correcta. Respuesta correcta. ¿Qué significa? Pero, aunque la respuesta es correcta, esos 194,000 están supeditados ¿a qué? A que 1,296 personas hacen la compra. En otras palabras, el volumen es el reflejo del número de personas que hacen la compra. Quiero que entiendan. Ahora, muchos me dirán, bueno, Giovanni, eso es obvio. Bueno, es tan obvio que el 90% de las personas lo obvian. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque no tienen 1,000 personas en su cuarto nivel. Es tan obvio que el 90% de personas lo obvian. Entonces, el cheque de los 17,000, que como tú ves, es una conducta exponencial, pero supeditada. No es independiente, la columna del cheque no es independiente. Es dependiente del volumen, que a su vez es dependiente del número de personas. En otras palabras, ¿quién le da sentido al tamaño de mi cheque? El número de personas. ¿Y cuál es la única columna que puede crecer exponencialmente en este negocio? La de las personas. Ninguna otra columna. Ahora, for life, no Perotti, yo no me inventé este plan. Yo sencillamente lo estudié. Ahora sí, la columna amarilla. ¿Por qué en determinado momento los dueños de For Life, los que se crearon este plan, te dicen que puedes llegar a tus primeros $20,000 sumando todos los niveles? Porque recuerden que no solamente los niveles del cuarto nivel, que puedes llegar como este servidor llegó, ¿ok? Con la acción pertinente, sin necesidad, escúchame bien, sin necesidad de alterar el consumo por persona. Pero quiero reiterar esto, amigos. ¿Por qué For Life, no yo? For Life dice, usted puede ser un vendedor si quiere, pero en la fórmula
si quiere llegar a los 20,000, no necesita ser un vendedor. Si eso fuera, ¿tú te imaginas que el crecimiento exponencial se diera en la columna del volumen? En otras palabras, comenzamos con 6 personas consumiendo 150, 36 personas consumiendo 300, 216 personas consumiendo 600 y 1,200 personas consumiendo 1,200. Amigos, eso en la realidad es sostenible y es duplicable. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Es duplicable que el crecimiento exponencial esté en el volumen? No, 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 no es duplicable. En números, sí, en números se ve bien bonito, pero resulta que todo este plan no depende del número, depende del número de personas que hacen la compra. Y mucha gente que no tiene experiencia se olvida de este principio que nos enseñó Dexter Yeager. ¿Quién es Dexter Yeager? El networker que más dinero ha ganado en el mundo. El networker que si fuera por el economic ya sería platino, triple, no sé cuánta elite, ya sería de todo. Dexter Yeager dice, no es mucha gente consumiendo o vendiendo poco producto. Lo voy a volver a repetir. Si quieres hacer fortunas en el mercadeo en redes, ¿ok? Mucha gente vendiendo o consumiendo poco producto. No es poca gente vendiendo o consumiendo mucho producto. No es eso. La fórmula rectora de esta industria de los verdaderos cheques es mucho, o sea, poco volumen de muchas personas es mucho. Vamos a ver si se aplica en el cuarto nivel. ¿Entiendes? Vamos a ver si se aplica en el cuarto nivel. Dice, poco, 150. De muchos, 1,296 es mucho, $17,500. ¿Quién va por esos $17,500? ¿Entiendes? Entonces, no alteres la fórmula en la ejecución. Es poco de muchos, ¿ok? Siempre dará muchos. No dice mucho de pocos. ¿Entiendes? No dice 500 de 216. No dice 1,000 de 36, mucho de pocos. Es poco, 150 de muchos. Y acá viene algo que a veces yo no entiendo a las personas. He tenido que morderme la lengua, respirar profundo, tomarme una Coca-Cola, porque yo le digo a las personas, ¿por qué les enseñas a tu gente que es mucho de pocos cuando la fórmula dice todo lo contrario? ¿Por qué? ¿Por qué no entiendes que el vendedor es un caso marginal de tu red? ¿Es bueno? Claro que es bueno, pero el plan no está hecho para maximizar la comisión de venta, sino la regalía. Entonces, es un caso marginal, bienvenido, porque tú no puedes ir contra la libertad de cada quien que quiere vender. El problema es cuando haces de la estrategia de ventas tu negocio. Y amigos, ahí está. Yo no me inventé esto. Entonces, esa es la razón por la que todo este sistema está hecho milimétricamente a esta fórmula. Y que en la columna del volumen, porque siempre me dice, pero tú no tienes que olvidar la columna del volumen. Mira, yo tanto así no he olvidado la columna del volumen que todos los meses tengo 3, 4, 5 consumidores que me compraron porque yo entendí lo que dijo el doctor Nevares, que el consumidor es aquella persona que después de haberle dado el plan como networker, después de hablarle de sueños, de libertad, de tiempo, de dinero, de cómo esto es una profesión, después de haberle dado el plan como networker, la persona dice que no está interesada, pero le interesa o gesta sin interesarle el producto.
pero no porque yo le di un plan para que se vuelva un consumidor. Yo le digo a las personas, de consumidor en consumidor nunca llegas. ¿Entiendes? ¿Por qué? Ahora viene algo muy importante, amigos, muy importante. Vamos a suponer que tu primera meta sea 10 millones de pesos, ¿de acuerdo? O aproximadamente $3,000 mensuales para los países de afuera. Tú dices, mira, Giovanni, yo necesito urgente $3,000 mensuales con este negocio. Perfecto. Eso significa que tu organización tiene que propender a los intervalos donde los $3,000 se encuentran. Eso significa que tú tendrás $3,000 cuando tu organización propenda a las 250 personas. Porque resulta que si tú ves en el cambio, en el intervalo, en la transición de los 36 a los 216, ahí están tus $3,000. Si yo te dijera, no, mira, tienes que tener 400 frontales para poder tener $3,000. No, porque $3,000 es imposible en el primer nivel. Si yo te dijera, tienes que tener $3,000 en el segundo nivel, tienes que tener 200 personas en el segundo nivel, te estoy mintiendo porque la fórmula te está diciendo, no, para tener 200 personas en el segundo nivel, ¿cuántas personas tendrías que tener en el primero auspiciando? Entonces te dicen, tus 10 millones de pesos, tus primeros $3,000 van a aparecer. ¿Quién lo determina con fe? Van a aparecer, ¿de acuerdo? En la sinergia de los 36 auspiciando 6. Van a aparecer en la sinergia de los 36 auspiciando 6. En la medida que eso se da, llegas a 200 de 150 puntos, que te da un promedio de $2,300, que sumado a los $1,000 del segundo nivel, ya tienes tus primeros $3,000 mensuales. Pero ya tu estrategia es coherente, ¿entiendes? Adaptaste a la lógica, ¿de acuerdo? Adaptaste, como dice Paola, van a aparecer en la sinergia, correcto. Pero ¿dónde se causa la sinergia? En lo que le enseñas y modelas a tu primer nivel. ¿Entiendes? La sinergia es lo que le modelas a tu primer nivel. Y hay algo muy importante y por eso quiero hacer esto en dos talleres. ¿Qué significa que los 6 que aparecen en la columna de las personas generen un valor esperado de 36 en el segundo nivel? ¿Qué significa que gradualmente las unidades 6, ¿ok?, se vayan volviendo decenas, 36? Significa que los 6 no son consumidores ni vendedores, son networkers. ¿Por qué? Porque están auspiciando. Punto. Ahora, yo puedo tener el número 7 consumidor, claro, y el 8 y el 9. Y el 10 puede ser una vendedora, claro, pero en la fórmula, ¿ok?, se evidencia que de todo lo que auspicias, procura que de 4 a 6 hagan la red. ¿Para qué? Para que tú puedas gestar el auspicio inercial, que es el que va llenando las unidades, las decenas, las centenas y los millares. Así de sencillo. Pero entonces, si lo entiendo, ¿yo puedo tener una matrícula que solo consume? ¡Claro! El problema no es tener la matrícula, el problema es que tú crees, yo ya tengo mis 6. Yo le digo, no tienes tus 6. Tienes 4 consumidores y 2 desarrolladores. Te faltan 4 desarrolladores. No confundas matrícula con networker. No confundas consumidor con networker. El consumidor está en todo su derecho. Consumidor número 10, consumidor número 15, perfecto, pero la fórmula amerita, condiciona que esos 6 traigan 6. Siguiente. Y por eso, amigos, por eso hay que comprender, hay que entender, siguiente, ¿ok?, que cuando se trata de seres humanos,
que eso va a ser el taller de la próxima semana. ¿Okay? O sea, señor Perotti, ¿qué significa que la columna que crece exponencialmente sean seres humanos? ¿Qué tengo yo que saber más de los seres humanos que del energy? ¿Qué tengo que yo saber más de los seres humanos que del golfacto? ¿Entiendes? ¿Cómo en determinado momento? Porque cuando tú tienes la capacidad de producir resultados con seres humanos, tú eres un líder. Cuando tú tienes la capacidad de producir resultados con un ser humano, tú eres un líder, te estás convirtiendo en un líder. ¿Ok? Tú y yo soy un ser humano. Ahora, ¿no te gusta trabajar con el ser humano? Replantea si network marketing es lo tuyo, porque la columna que le da sentido a toda la fórmula son los seres humanos, no los productos. Así de sencillo. Eres amargado, eres tosco, eres parco, eres egocéntrico, no te gustan las relaciones. Yo le digo, amigo, ¿entiendes? Eso es, mejor dicho, eso es como una persona que quiere ser futbolista y es cojo. No, 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 cambie de profesión, mijo. ¿Entiendes? Porque hay que meterle objetividad también a los negocios. Ahora, bórrame la cuarta, Daniel, por favor. Amigos, miren, a veces yo cuando estaba en El Salvador le decía, yo sé que el mentor al final va a decir, eso no es duplicable. Yo, la madre que va a decir esa vaina, que esto no es duplicable, que esto, pero en cierto aspecto ya a mí no me tiene que importar mucho. A mí me fascina enseñar con, con equipo, con fundamento. Miren, en matemática, en cálculo, hay una cosa que se llama función cuadrática. Las funciones, ¿ok? Están exponentes al cuadrado. Entonces, X tiene exponente. Y cuando tú quieres sacar, espero decirlo de tal manera que sea, no necesariamente busco que sea duplicable, sino comprensible. Todos los matemáticos saben que cuando tú quieres dibujar una función cuadrática, siempre la figura va a salir una parábola en el plano cartesiano. En la medida que vas reemplazando X y unes los puntos, va a salir una parábola. Como ustedes saben, las parábolas, ¿ok? Tienen segmentos de pendiente positiva, es decir, la línea va para arriba, hacen una curva y comienza la pendiente negativa. Cuando tú sacas la derivada de una función, la derivada te dice, ¿cuál es el punto máximo en donde tú maximizas la fórmula sin tocar pendiente negativa? En otras palabras, los que recuerdan, x igual a 4, x igual a 5, x igual a 8, x igual a 9, x igual a 12. Cuando tú pones x es igual a 14, ya no estás en el punto máximo, ya estás en pendiente negativa. Significa que más es menos. Escúchame bien, más es menos. ¿Que una buena sopa necesita sal? Sí, pero la necesita en su punto. Tú no puedes decir, le voy a echar más para que esté más rica. No, se necesita en su punto. Y yo hice este ejercicio en alguna oportunidad porque por ahí andan diciendo que todo el mundo tiene que mover 500. Amigos, ¿qué error cometen con las personas? ¿Entiendes? Creando un equipo de ventas que en lugar de networkers profesionales. Miren lo que dicen las matemáticas. ¿Las qué? Las matemáticas. ¿Las qué? Las matemáticas. No Perotti, las matemáticas. 6 personas moviendo 500 puntos. He quintuplicado el volumen por persona. Dan 3,000 puntos. Al 2%, $60. Vamos a suponer que esto en la realidad sea viable. 99% de los que me escuchan hoy nunca han podido tener 3 meses o 2 meses de 500 puntos. Punto. ¿Ok? Miren, escúchenme bien. 36 personas moviendo 500 puntos.
18,000 puntos en los segundos niveles. ¡Wow! $1,620. Uy, qué bonito se ve eso. Claro, porque si en la realidad solamente fueran números, vaya y ven. 216 personas moviendo 500 puntos. Y quiero que vean esto, amigos. Despierten un poquito al matemático que todos tenemos por dentro. He quintuplicado los puntos versus los 150 de la fórmula. He puesto 500 puntos. Una cifra muy importante en cuanto a incremento se refiere. Y como si fuera poco, he sumado los 3 niveles de 250 personas haciendo 500 puntos. Y eso me da un atractivo cheque de $13,128. Claro, todo el mundo dice, uy, con 250 personas, 13,128. Pero ¿qué te dice la fórmula, no Perotti? Que hay un nivel en tu fórmula, ahora sí, Daniel, el cuarto, que sin necesidad de ponerle 500 puntos, solamente con 150 puntos, prácticamente es el doble de cheque de ese solo nivel versus la sumatoria de los 3. ¿Qué te dice la fórmula? Te la voy a explicar. Ninguna estrategia que obvie el número de personas maximizará el cheque de una red de mercadeo. Ninguna. O sea, un solo nivel, el cuarto, con 150 puntos, le gana a 3 niveles sumados con 500 puntos. Entonces, acá viene la pregunta, amigos. ¿Qué es más duplicable? ¿Llegar a 1,000 personas con 150 puntos o llegar a 1,000 personas con 500 puntos? ¿Qué es más duplicable, amigos? ¿Cómo podemos entender que tenemos una fórmula? Ya los números están a nuestro favor, pero tenemos que entender la ejecución de esta fórmula. Ay, porque yo estuve en Yambal. Yo le digo, pues ahora estás en Yanmal, por eso no te está yendo bien. ¿Entiendes? Porque no estás maximizando el negocio. ¿Entiendes? No lo estás maximizando. ¿Crees que esto es un negocio de venta directa? No, señor. Tú puedes vender. Si tienes ese don, esa capacidad, claro que lo puedes hacer. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que cuando el cuarto nivel hace la compra en la tienda virtual, ya no te pagan el 12, te pagan el 2%. Ojo con eso, amigos. Entonces tienes que tener mucho cuidado qué cosas promocionas que maximizan tu cheque y qué cosas promocionas que no maximizan tu cheque. Yo me enamoré del cuarto nivel en esta forma, porque considero que cualquier persona que tenga una red y pueda vivir de $10,000 para arriba, la hizo en una red de mercadeo, porque significa que tiene el número de personas adecuado para recibir ese cheque reiterativamente. Y esa es la razón, para ir terminando, siguiente, que tú tienes que comprender por qué, cuál es la relación entre nuestra estrategia diseñada para esta fórmula y nuestro plan de pagos. Por eso, ¿cuál es la primera columna? Siguiente, Daniel. ¿Cuál es la primera columna? ¿Cuál es la primera columna? Ok, dado nuestra fórmula de riqueza. ¿Cómo se llama nuestra primera columna? Auspicio. Auspicio. Es un plan de auspicio. Y el auspicio comienza con qué le enseñas, cómo das el plan, qué enfatizas en el plan, cuál es el verdadero producto que tú entiendes, porque eso lo vamos a ver en la próxima taller. O sea, yo le digo, no entiendes a los seres humanos, le estás enseñando cosas que no son. El auspicio. Ahora, por supuesto que tenemos, siguiente, una cultura de retención. Claro.
Pero la retención amerita que exista auspicio. Ah, no, Giovanni, entré cero. ¿A cuánto se ha retenido? Hello, hello. ¿Entiendes? Entré 20, retuve a 5. Tienes un porcentaje de retención. Entré 20, retuve a 8. Tiene un porcentaje, pero es el auspicio. Porque la guía dice auspicie de 15 a 20 personas para retener con el tiempo entre el 80 al 70%. No te dice que las 20 personas van a hacer el negocio, porque sería no entender la conducta humana. ¿Entiendes? Si tú entras 20, los 20 no lo van a hacer, no lo van a hacer. Es antinatura humana que los 20 lo hagan, pero no necesitamos que los 20 lo hagan. Necesitamos que de 4, 5, 6 lo hagan. Retención. Por eso, la retención, recuerda estas 4 palabras para ir terminando. Regalía es igual a reiteratividad, que el producto sea reiterativo. La reiteratividad está condicionado a la retención y la retención está condicionado a los resultados. O sea, si lo ves diferente, los resultados, ok, retienen, los que se retienen reiteran el consumo y los que reiteran el consumo te dan las regalías. Ojo con eso. ¿Qué tan importantes son los resultados para tus regalías? Todo. ¿Y cuál es el primer resultado que deberíamos tener? Que cada persona por lo menos gane 3 veces sus puntos. Y normalmente eso, ¿cómo se da? En el diamante. En el diamante, una persona, sus puntos le cuestan 200, él gana 600. Ese es el objetivo del diamante, porque el resultado retiene. Y obviamente la tercera columna, que es la tercera del qué? Del volumen, que nuestro mentor dice lo que más impacta en un volumen exponencial, recuerden la columna del volumen, auspicio exponencial, volumen exponencial. ¿Cuál es? ¿Qué es el auspicio? Lo que más impacta en el volumen de tu organización es el auspicio. ¿Entiendes? Pero el auspicio genera, ¿por qué? Porque el auspicio crece exponencialmente y tú ves una relación en la columna de persona, volumen, 600 puntos o 936 más puntos, 216 más puntos. Eso significa que ¿cuál es la columna que más impacta en el crecimiento exponencial del volumen? ¿Las ventas o el auspicio? El auspicio, señor. El auspicio. Entonces, la próxima semana, que espero no se la pierdan, vamos a entender qué factores, escúcheme bien, hay en el equipo y en el sistema que se adaptan a la efectividad humana. Si yo quiero esos 636, 200, ¿qué tengo que tener en cuenta? Al entender que en la realidad son seres humanos. ¿Cómo la guía, el sistema y el equipo, cuáles son todos esos componentes que estimulan, exacerban, facultan, empoderan al ser humano hablando colectivamente? Para que tú puedas entender que sin sistema no hay duplicación, que sin sistema no hay multiplicación, que sin una cultura organizacional, un ambiente organizacional, una cohesión de voluntades, no hay. Porque entenderemos que al final el resultado tiene que ver más con el estado de ánimo de la persona, colectivo e individual.